Al fin Cuba, la isla que está en guerra por su sagrada autonomía. En las guerras no se compra la victoria, se gana el precio de la vida. Eso lo sabemos muy bien los soldados de la Unión. Por eso cuando me alisté respondí: yo soy de allí, donde se muere. Él se incorpora a la guerra de secesión, se dice no es importante su participación, yo creo que sí es importante, porque él nació en 1850 en Brooklyn y me imagino que debe haber sido en un regimiento de Brooklyn cuando participó en la guerra de secesión en el ejército de la Unión, es decir, peleando, entre otras cosas, por la abolición de la esclavitud, una causa noble, y tendría a lo sumo 15 años participando en el último año de la guerra, de 1861 al 1865. Doy por supuesto que con 11 años, cuando empezó la guerra, no debe haber ido. Pero bueno, 14, 15, tamborilero quizás, no lo sé. Así que desde ese momento él reafirma esa condición de persona con ímpetu, con valor y amigo de las causas nobles cuando se inscribe en la Junta en New York para la independencia de Cuba y Puerto Rico, y ese es su primer paso para después ser un expedicionario del Perry. Cuando salen de la península del Ramón, los expedicionarios tienen además varios encuentros con los españoles que los están persiguiendo, y en un lugar conocido como Las Calabazas existe un combate en el cual Henry Reef y unos compañeros caen prisioneros. Y los españoles, siguiendo las órdenes que al respecto tenían, de pasar por las armas a todos los que fueran capturados tratando de ingresar al país o incluso combatiendo, proceden a fusilarlo. Recibe 4 balazos, 4 impactos de bala, ninguno mortal. Cae y sobre él caen otros que sí murieron. Los españoles siguen, los dejan allí para que fueran pasto de los animales rapaces, etcétera, que era lo que hacían, no los enterraban. Y él vuelve prácticamente de entre los muertos. Está alrededor de 2 días moviéndose sin encuentra una tropa insurrecta. Está cerca de un lugar de las haciendas del Mijial, de Félix Figueredo. A la sazón, Félix Figueredo era jefe de división, general de división, y allí lo curan. Allí recibe su primer ascenso a sargento, y allí se busca el primer gran problema porque él solicita pasar al Ejecutivo, a la residencia de Carlos Manuel, que estaba el gobierno en Camagüey, y Félix Figueredo pues, no le gusta nada e incluso lo hace acompañar, le da el pase, pero pone que él lo considera inútil para el servicio. Y entonces precisamente llega a la sede del gobierno en los momentos en que el general Thomas Jordan, su paisano, había sido jefe del Estado Mayor General del Ejército Libertador. En el Republicano de Cayo Hueso,
leímos acerca de los primeros encuentros que tuvieron los expedicionarios del Perry con el enemigo. Entre ellos, como en el combate de Canalito, Thomas Jordan pidió a gritos un fusil para su ordenanza, alegando que ese muchacho era más valiente que Julio César. Ese valiente no fue otro que Henry, quien luchó a pesar de sus primeras heridas. En marzo de 1871, Henry Reef se incorpora en la caballería, pero directamente bajo el mando de Agramonte. El desarrollo militar que él adquiere, bueno, dado primero por el ejemplo de Agramonte, pero dado también porque Agramonte incluso tiene una academia militar, donde todos aquellos que tienen, son oficiales, tienen que pasar por esa academia. Agramonte había estudiado, se había dedicado a estudiar estrategia, táctica, y la disciplina que tenía se distinguía en el Ejército Libertador. Y con Agramonte participa en innumerables combates. Se dice que él participó en 400 acciones combativas, pero combates en toda regla, alrededor de 30 y tantos. En 10 de ellos fue herido. Es decir que cuando ya él recibe los grados de comandante, y esa graduación es muy importante, veremos después por qué. Cuando él recibe los grados de comandante, era comandante. Y pudiera decirse algo en abono a su inteligencia. Él llega a dominar el idioma, incluso con una excelente ortografía. Es decir, no solo es capaz de escribirlo, sino de hablar. Tiene acento, pero es un acento normal. Entre mayo de 1869, en que llegamos a Cuba, y abril de 1870, fui ascendido de soldado a sargento segundo, teniente y capitán. De jinete inexperto me convertí en muy bueno y hasta gané el mando de la caballería camagüeyana. Pero en las guerras no se le debe temer a nada, ni a sables o a heridas de bala. Uno de los hechos de armas más significativos que ocurren en la Guerra de los 10 años es el rescate del brigadier Julio Sanguilí. Sanguilí solamente tenía una muda de ropa, fue a un rancho a que le lavaran la ropa, estaba en calzoncillos como se usaba entonces, desde el cuello hasta los pies, y es sorprendido por una tropa española. Sanguilí estaba con su ayudante, el capitán Palomino. Palomino lo carga, él ya Sanguilí estaba semi-inválido, tenía la pierna derecha inutilizada, tenía que montar a caballo con un aparato ortopédico, si no se caía del caballo. Además tenía que montarlo en el caballo y amarrarlo al caballo a la montura para poder... Palomino, que era un hombre fuerte, 6 pies de estatura, camagüeyano al fin, y Montero por más señas, hombre muy fuerte, lo monta a horcajadas y empieza a correr por una vereda. Sanguilí sabe que los van a coger a los dos y hay un gajo de una guásima que atravesaba la vereda, él se aguanta, Palomino se cae y le dice sigue y avisa al mayor. Palomino llega al campamento de Agramonte, le dice lo que ha pasado, lo demás es historia. Agramonte manda a formar la fuerza, escoge 35. ¿Por qué 35? Porque escogió los que mejores caballos tenían. Él le da una orden a Riff que asuma la vanguardia, la punta de vanguardia, y le dice, cuando avista al enemigo, me informa y carga. Palomino se acerca a Agramonte y le dice, mayor, entiendo que se intenta una acción para rescatar a mi jefe. Si es así, le pido que me asigne un puesto en el lugar de más peligro. Y Agramonte le responde, marche usted al lado del comandante Riff. Eso da una idea de qué grado de confianza en el valor y en la pericia de Henry Riff para dirigir aquel ataque, porque en definitiva el que primero que cargó fue él, no fue Agramonte. Decían que sus días de machete y caballería
terminarían con la caída del mayor Ignacio Agramonte en los potreros de Jimaguayú. Es cierto que Henry y su tropa cabalgaron cabizbajos por días, pero el acecho enemigo les obligaba a salir a dar batalla hasta el nombramiento de un sustituto. A la muerte de Agramonte, Céspedes decide nombrar para sustituirlo al único que podía sustituirlo, y ese único era Máximo Gómez. Cuando Máximo Gómez asume el mando del Camagüey y vio aquella tropa que estaba formada y con Henry Reeves pasó revista, escribió en su diario de campaña, y esto no es una cita literal, lo lamento, pero bueno, dice así: es una gran desgracia la muerte de Agramonte, pero me ha dejado un violín bien templado. Mi triunfo está en saber sacarle los acordes. Es aproximadamente así. Máximo Gómez sale con una pequeña escolta, 4 o 6 de escolta, cruza el Joao y entra en el Camagüey. Había ordenado una concentración de tropas. No estaba el brigadier Julio Sanguilí, estaba Henry Reeves al frente de las tropas en ese momento allí, y viene un soldado de la exploración, saluda militarmente como se utilizaba ahí a Henry Reeves y le dice: mi teniente coronel, teniente coronel, ya por ahí viene el mayor. Y Reeves le pregunta: ¿y qué mayor es ese? No, Máximo Gómez. Dice: ah, usted querrá decir el mayor general Máximo Gómez Ibáez, porque mayor hubo uno solo, y ese murió en Jimaguey. Más, al amanecer del 28 de septiembre de 1873, señalaron el asalto a Santa Cruz del Sur, y con él un nuevo desafío a ese joven que se consideraba hijo de donde se muere. Entonces Máximo Gómez empieza una serie de acciones combativas, y entre ellas se destaca la toma de Santa Cruz del Sur. Y Máximo Gómez le ordena a Reeves, que no estaba en ese momento allí, sino se traslada hacia allí con una tropa de caballería, y le ordena que hay que tomar el cuartel, para eso hay que eliminar el cañón. Y entonces, bueno, pues muy fácil decirlo yo aquí, pero allí cargó a través de la calzada, llegó hasta la pieza de artillería, puso el machete sobre ella y dio una orden a su asistente, le dijo: dígale al general Gómez que la pieza está tomada. Y en ese momento recibe un impacto de bala en la pierna derecha, que le interesa, según tengo entendido, el cuello del fémur. Desde 3 puntos diferentes nos ofrecían resistencia: el cementerio, la calzada principal y la plaza de armas. Tuvimos que dar batalla, quemar la cuarta parte del pueblo, y sacamos del almacén un alijo tremendo de armas y municiones. En total fueron más de 100.000 tiros, además del dinero y las ropas del batallón del Rayo y del Polvorín. Yo me llevé mi principal trofeo: esta pierna lisiada para toda la vida. La lesión que padeció el brigadier Mambí Henry Reeves fue a causa de un disparo recibido, un disparo con arma tipo carabina de perdigones a nivel de su muslo derecho, a la altura de la articulación coxofemoral, es decir, a la altura de la ingle, ocasionándole destrucción total de esta articulación, es decir, de la cabeza del fémur y del fondo del acetábulo, con complicaciones sépticas producto de las esquilas de hueso y los fragmentos de pólvora y metralla alojados en esta región. Buen día. Hola, doctor. ¿Cómo le va, mi brigadier? Un poco adolorido. ¿Van sanando mejor las heridas? Más o menos, pero sanarán. Perfecto. En el día de hoy le he traído una sorpresa. Algo que mejorará la posibilidad de que usted pueda caminar. El 19 de octubre, el doctor Antonio Loaces me aplicó un aparato de extensión a la pierna. El 4 de noviembre soy operado con cloroformo y me abren un conducto más abajo.
El 16 por la noche, destilo un tumor. Vamos a incorporarlo. Un momento. Muy bien, tómese su tiempo. Ok. Adelante. Se requería de un gran valor para tolerar semejante intervención quirúrgica, pues el paciente salía y entraba frecuentemente en la anestesia mientras ésta hacía su efecto o cesaba su acción. Por lo tanto, requería de más de una dosis de cloroformo durante toda la cirugía. Posterior a la cirugía, la sepsis se apoderó de la pierna del brigadier Riff, produciendo una osteomielitis grave con destrucción de casi todo el hueso femoral, siendo necesario incidirlo o tunelizar la región para provocar la salida de los abscesos encapsulados, que no son más que una mezcla de sangre coagulada antigua y pus, característicos de este tipo de lesión. Sin embargo, dada la época histórica en que vivió el brigadier y las pésimas condiciones de asistencia médica de campaña, su pierna se complicó, confinándolo a tener que cabalgar, gracias a su valor, a su heroísmo, atado a su caballo mediante este artificio ortopédico. Eso me causa un poco de pena. La casualidad de haber sido herido no significa mérito para ascender a general, donde hay tantos que trabajan por la causa. Además, yo no fui a que me hiriera. Estamos a mitad de junio de 1874. Si en 9 meses esta herida no ha sanado, ya lo hará en combate. Doctor, comunique usted al cuartel general de que estoy listo para el servicio activo. Riff queda como jefe de la fuerza del Ejército Libertador en Camagüey. Pero 2 meses, 3 meses después, solicita pase a las villas para participar en la invasión. Y Máximo Gómez lo nombra jefe de la división de Cienfuegos, que abarcaba hasta Pinar del Río. Y llega a operar incluso muy cerca de Cárdenas. El contingente de tropas con que él contaba era un contingente muy pequeño. Y eso va a llevar al desastre que ocurre en la sabana de Yaguarán, donde un grupo muy pequeño es sorprendido por una tropa española. Comienza el combate, le matan el caballo por supuesto se cae sobre la pierna derecha, según he podido leer. Él además está con un correaje cogido de la montura, le ordena a los que tratan de mantenerse al lado, tratando de rescatarlo, mueren, le ordena que se retiren y él se queda y combate hasta que le queda una bala. Cuando le queda una bala, tiene un revólver calibre 44. Y se da un tiro en la sien derecha. Y que tiene importancia porque se dice que fue rematado a machetazo. No, necesariamente estaba muerto, un tiro con una bala calibre 44 en el cerebro, por donde la bala irrumpió, salió de la caja craneana. La abertura tiene que haber sido enorme. Hace unas horas sepultaron aquí, luego de ser exhibido como trofeo de guerra, el cadáver del brigadier Enrique Riff, apodado el Inglesito. Sin embargo, nadie del pueblo ha podido entrar a este camposanto general de Reina. Unos dicen que lo enterrarían extramuros por su condición de revolucionario. Otros que lo harían dentro de estas paredes de nichos. ¿Qué miedo le tienen aún al cadáver de este hijo de Norteamérica? ¿Acaso temen que reviva el joven que ganó tantas virtudes como cicatrices desde su llegada a Cuba en mayo de 1869?
¿O será que temen la reacción de su gobierno? Sobre el lugar de enterramiento hay versiones. Una dice que lo enterraron en el llamado cementerio de caballos, extramuros del antiguo cementerio de Reina. Otros que lo enterraron en una fosa común. Hay un acta, y eso sí consta y existe, un acta del párroco del cementerio, en que dice que efectuó un enterramiento o sepultura eclesiástica de Henry Reef. Si recibió una sepultura eclesiástica, no fue enterrado en el cementerio de caballos ni en una fosa común, porque el párroco del cementerio no iba a cometer el mismo sacrilegio. Por lo tanto, debemos pensar que aquel hombre que era ciudadano americano por nacimiento, y el gobierno español se cuidó siempre muy mucho de tratar de por lo menos respetar eso que es tan respetable, que es un cadáver, que son los restos, por si la familia reclama o el propio Estado reclama a nombre de la familia, debemos suponer que fue inhumado intramuros del cementerio. Yo tengo una idea que es compartida con Florentino Morales. A la derecha, cuando usted entra al cementerio de Reina, si usted dobla al flanco derecho del cementerio, donde hace una esquina de ángulo de 45 grados para seguir hacia el fondo, hay varios nichos que tienen fechas coincidentes, incluso de militares españoles muertos, coincidentes con el año, incluso meses, en que fue muerto Henry Reef. Y curiosamente hay varios nichos que no tienen lápida. Entonces me da que pensar que bueno, pudieran haber tratado de preservar los restos en un nicho, que a fin de cuentas el párroco lo podía hacer, porque hay que recordar que entonces los cementerios eran de la iglesia y el dueño del cementerio, no el dueño, era la iglesia, pero quien mandaba en el cementerio era el párroco. Y si él decidía coger un nicho para enterrarlo, podía hacer. Así que estamos en presencia de una incógnita, que si algún día se abre un nicho y aparece la prótesis, es indubitable la prueba. Pero si no aparece y falta un pedazo del cuello a la unión del fémur, también es una prueba indubitable. Muchos que ocultaron la fosa por espanto a que el pueblo la encontrase. Pero ya es tarde, León de Castilla, muy tarde, porque la imagen aterradora que nos mostraste del brigadier Marechito, con el rostro impávido, matizado por el tiro en las sienes y el machetazo de Gracia, solo permitieron que nos imaginásemos saliendo de su pecho el sable fraterno que empuñó para defender a Cuba. A la carga eterna, valiente Henry Reef. Su primer paso para después ser un expedicionario del Perry. Cuando salen de la península del Ramón, los expedicionarios
tienen además varios encuentros con los españoles que los están persiguiendo, y en un lugar conocido como Las Calabazas existe un combate en el cual Henry Reef y unos compañeros caen prisioneros. Y los españoles, siguiendo las órdenes que al respecto tenían, de pasar por las armas a todos los que fueran capturados tratando de ingresar al país o incluso combatiendo, proceden a fusilarlo. Recibe 4 balazos, 4 impactos de bala, ninguno mortal. Al fin Cuba, la isla que está en guerra por su sagrada autonomía. Y sobre él caen otros que sí murieron. Los españoles siguen, los dejan allí para que fueran pasto de los animales rapaces, etcétera, que era lo que hacían, no los enterraban. Y él vuelve prácticamente de entre los muertos. Está alrededor de 2 días moviéndose sin encuentra una tropa insurrecta. Está cerca de un lugar de las haciendas del Mijial, de Félix Figueredo. A la sazón, Félix Figueredo era jefe de división, general de división, y allí lo curan. Allí recibe su primer ascenso a sargento, y allí se busca el primer gran problema porque él solicita pasar al Ejecutivo, a la residencia de Carlos Manuel, que estaba el gobierno en Camagüey, y Félix Figueredo, pues, no es un regimiento de Brooklyn, cuando participó en la guerra de secesión en el ejército de la Unión, es decir, peleando, entre otras cosas, por la abolición de la esclavitud, una causa noble, y tendría a lo sumo 15 años participando en el último año de la guerra, de 1861 al 1865. Doy por supuesto que con 11 años, cuando empezó la guerra, no había haber ido. Pero bueno, 14, 15, tamborilero quizás, no lo sé. Así que desde ese momento él reafirma esa condición de persona con ímpetu, con valor y amigo de las causas nobles cuando se inscribe en la Junta en New York para la independencia de Cuba y Puerto Rico, y esa es la... En las guerras no se compra la victoria, se gana el precio de la vida. Eso lo sabemos muy bien los soldados de la Unión. Por eso cuando me alisté respondí, yo soy de allí, donde se muere. Él se incorpora a la guerra de secesión, se dice no es importante su participación, yo creo que sí es importante, porque él nació en 1850 en Brooklyn y me imagino que debe haber sido en el